¿Alguna vez te has sentido como si todo lo que amas fuera arrebatado de ti en un solo momento? ¿Qué harías si tu propio hijo, la persona a la que diste todo, te echara de su casa sin piedad, sin remordimientos? Mi nombre es Isabel, y hoy te contaré una historia que te hará cuestionar el verdadero significado de la familia. Era un día como cualquier otro cuando las palabras de Javier, mi hijo, me atravesaron como un cuchillo afilado. Si no quieres ir al asilo, haz tu maleta y sal de mi casa. ¿Cómo es posible que el mismo niño que alguna vez corría hacia mí con una sonrisa en su rostro, ahora me tratara así? ¿Por qué un hijo, tu propio hijo, puede volverse tan cruel? Su voz retumbó en las paredes de la casa, tan parecidas a la de su padre cuando se enfadaba. Y en ese instante, el tiempo se detuvo. Su mirada, fría, dura, no era la de un niño, sino la de un hombre que había olvidado lo que significa el amor. Y allí, a su lado, estaba Beatriz, su esposa, con los brazos cruzados, sonriendo como si todo estuviera perfectamente bien, como si la mujer que lo había criado, la mujer que lo había amado incondicionalmente, fuera solo un estorbo. «Vamos, Javier», dijo Beatriz. «No hagas esto más difícil. Tu madre entenderá. Ya no puede vivir sola». ¿Tu madre? ¿En serio? ¿Así me llamaba? Pero no me llamaba Isabel, ni siquiera me llamaba mamá. Solo me decía tu madre, como si fuera una carga. Como si mi existencia fuera solo un obstáculo en su vida perfecta. Me quedé en silencio. No por miedo, sino porque algo dentro de mí sabía que hablar ya no serviría de nada. Había pasado años buscando su amor, años esperando su agradecimiento. Y lo único que recibí fue esta indiferencia helada. ¿Por qué los hijos se olvidan tan fácilmente de lo que sus padres hacen por ellos? Es tan fácil olvidar ir a la persona que te dio la vida. Respiré hondo. Traté de mantener la calma y dije, «Está bien, hijo. Si eso es lo que quieres, me iré». Beatriz suspiró aliviada, como si se hubiera quitado un peso de encima. Javier bajó la mirada, tal vez avergonzado, tal vez aliviado. Pero lo que no sabía es que algo dentro de mí se estaba despertando, algo que no había sentido en años. Antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Traemos nuevas historias cada día. Dale me gusta y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Subí despacio las escaleras con el alma más pesada que la maleta que aún no había empezado a llenar. Cada paso era un recuerdo. La huella del pie pequeño de Javier cuando aprendía a subir la baranda que Eduardo, mi difunto esposo, barnizó con sus propias manos, el olor a madera y a pasado. Todo eso me pertenecía, pero nada me quedaba. Entré a mi habitación y miré alrededor. El espejo devolvía el reflejo de una mujer de cabello canoso, con arrugas profundas y una mirada más cansada que triste. Sobre la cómoda, el retrato de Eduardo seguía en su sitio. Lo tomé con delicadeza. Limpié el polvo con el borde de mi blusa y murmuré. «¿Ves lo que logramos? Eduardo, un hijo con casa propia, esposa, dinero y un corazón vacío». Saqué la vieja maleta de cuero del armario. No era grande, pero bastaba para lo que me quedaba de vida. Doblaba cada prenda con una calma casi ritual. Una blusa blanca, 2 faldas, el chal tejido por mi madre antes de morir y un par de zapatos gastados pero limpios. En el fondo, guardé una pequeña caja de madera con mis joyas falsas y las cartas que Eduardo me escribió cuando éramos jóvenes. Encima coloqué un álbum de fotos, el único testigo de los años que se desvanecían como hojas secas. Mientras cerraba la maleta,
Escuché las risas de Javier y Beatriz en la sala. Planeaban una cena esa noche. Yo era al parecer un estorbo que debía desaparecer antes de que llegaran los invitados. Tragué saliva. Sentí un nudo en la garganta. Pero no lloré. Ya no. Las lágrimas se habían secado el día que comprendí que los hijos no siempre aman como las madres esperan. 1 hora después bajé con la maleta en la mano. El silencio llenó la casa. Javier estaba de pie junto a la puerta, evitando mirarme a los ojos. Beatriz, en cambio, tenía esa expresión que mezcla compasión falsa y satisfacción. «¿Tienes todo, mamá?», preguntó él finalmente. Asentí. «Sí, hijo, todo lo que necesito. El auto te dejará en la residencia. Ya hablé con el director. Es un lugar bonito. Te va a gustar». Residencia. Otra palabra bonita para disfrazar el abandono. Lo observé en silencio, grabando cada rasgo de su rostro, cada línea de su expresión. No quería recordarlo así, pero el corazón no elige lo que guarda. Cuando abrí la puerta para salir, un sonido interrumpió la tensión. El motor de un vehículo potente se detuvo justo frente a la casa. Javier frunció el ceño. «¿Qué es eso?». Nos acercamos a la ventana. Una limusina negra se estacionó en la puerta, reluciente bajo el sol de la tarde. El conductor, con traje oscuro y guantes, bajó y se dirigió hacia mí. «¿La señora Isabel Mendoza?», preguntó con respeto. «Sí, soy yo. Vengo a buscarla. El señor Rafael Mendoza pidió que la acompañe». El color desapareció del rostro de mi hijo. «Rafael Mendoza», repitió incrédulo. «Sí, señor», respondió el chofer. Dijo que la señora sabría de qué se trata. Yo sonreí suavemente. Recordaba ese nombre. Un hombre del pasado que había marcado mi juventud con ternura y promesas que no pude cumplir. El destino, caprichoso como siempre, lo traía de vuelta justo cuando la vida intentaba borrarme. Javier me miró confundido. Beatriz, abierta de boca. «¿Qué está pasando?». «Mamá». Tomé la maleta. Respiré profundo y respondí. «Nada, hijo, solo que el asilo que me espera es mucho más grande de lo que imaginabas». El chofer abrió la puerta de la limusina. Antes de salir, me giré hacia él. «Cuida de esta casa, Javier. Algún día entenderás lo que perdiste». Crucé la puerta sin mirar atrás. El sol me dio en el rostro y el viento movió mis cabellos blancos. Por primera vez en muchos años no me sentí vieja. Me sentí libre. La puerta del auto se cerró y el motor arrancó con un suave rugido. Mientras nos alejábamos, vi por el espejo retrovisor a mi hijo de pie en la acera, paralizado, viendo cómo su madre desaparecía dentro de una limusina que él jamás habría imaginado. Sonreí con calma. El destino acababa de dar su primer paso. La limusina avanzaba lentamente por la carretera, dejando atrás el barrio donde había vivido los últimos 30 años de mi vida. Miraba por la ventana sin parpadear, viendo cómo los árboles se desdibujaban y las casas pequeñas se hacían cada vez más lejanas, como recuerdos que se van apagando en la distancia. El silencio dentro del auto era tan profundo que podía oír el latido de mi corazón. El chofer, un hombre de cabello gris y modales impecables, me observaba por el espejo retrovisor. El señor Mendoza me pidió que la llevara directamente a su residencia. Dijo amablemente: «Está muy emocionado de verla». Asentí sin decir palabra. Mi garganta estaba cerrada como si las palabras se hubieran quedado atrapadas con los años. Rafael Mendoza. Hacía más de 40 años que no escuchaba ese nombre. Lo amé cuando tenía 22, en un tiempo en que la vida aún parecía generosa y el amor era una certeza.
Pero la pobreza, las responsabilidades y las decisiones que no se pueden deshacer, lo apartaron de mí. Nunca volví a saber de él, aunque alguna vez, en noches de insomnio, su recuerdo me visitaba con la suavidad de un perfume antiguo. El coche se detuvo frente a una reja de hierro forjado. Al otro lado se extendía una propiedad que parecía sacada de otro mundo. Jardines amplios, un sendero de piedra, una casa blanca con ventanales enormes que reflejaban el cielo. El chófer bajó, abrió la puerta y me ofreció su mano. Al poner el pie en el suelo, sentí que estaba cruzando no solo una entrada, sino un destino. Un hombre esperaba en la puerta. Al verlo, el corazón me dio un vuelco. El cabello completamente blanco, el rostro surcado de arrugas, pero los mismos ojos. Esos ojos cálidos y firmes que un día me prometieron el mundo. «Isabel», dijo él en un susurro que me atravesó el alma. No pude moverme. Solo lo miré intentando reconocer entre las sombras del tiempo al joven que un día me regaló una flor en la feria del pueblo y me dijo que mi sonrisa era lo más bonito que había visto. «Rafael», respondí finalmente. Nos quedamos mirándonos unos segundos como si el pasado nos pesara, pero sin arrepentimiento. Él dio un paso hacia mí y me abrazó. No un abrazo de amor o de pasión, sino uno de reconocimiento, de esos que dicen: «Por fin, te busqué durante años», me dijo con voz temblorosa. «¿Para qué, Rafael?», pregunté suavemente. «El tiempo ya se encargó de alejarnos, porque hay cosas que el tiempo no borra. Supe lo que pasó con tu hijo. Lo vi todo en las noticias del club. Una vecina mía lo comentó y cuando escuché tu nombre, sentí que el destino me estaba tocando la puerta». Otra vez bajé la mirada avergonzada. No por haber sido echada, sino por el dolor de saber que alguien más había sido testigo de mi humillación. Él me tomó la mano. «No tienes por qué avergonzarte, Isabel. Avergonzados deberían estar los que te hicieron eso». Sus palabras fueron tan simples y tan necesarias que tuve que apartar la vista para que no viera mis lágrimas. Hacía años que nadie me hablaba con ternura. Había olvidado cómo se sentía. Entramos en la casa. El interior era elegante, pero cálido. Alfombras suaves, aroma a flores frescas, cuadros antiguos. Nada ostentoso, todo en equilibrio, como si la riqueza no fuera exhibición, sino refugio. Una joven sirvienta nos recibió con té y pan recién horneado. Rafael me indicó que me sentara frente a la chimenea. «Esta casa es demasiado grande para un solo hombre», dijo con una sonrisa melancólica. «La soledad a veces hace más ruido que el viento». «Yo también lo sé», respondí. Él se sentó frente a mí y me observó con ternura. «¿Sabes? ¿No has cambiado tanto como crees?» «Tú sí», bromeé. «Ahora pareces un ministro». Se rió y su risa fue la misma de antes, esa que iluminaba todo alrededor. Por un momento me sentí joven otra vez. Pasamos horas hablando. Me contó que enviudó hacía más de 10 años, que no tuvo hijos y que dedicó su vida y se a construir una empresa que ahora manejaban sus socios. Pero el dinero, Isabel, dijo con un suspiro, no compra las noches tranquilas, ni los recuerdos que uno quisiera volver a vivir. Yo le conté lo mío con la voz baja, pero sin ocultar nada. La enfermedad de Eduardo, los años de sacrificio, el esfuerzo por criar a Javier sola, el trabajo, las ausencias y finalmente la traición. Rafael me escuchó sin interrumpirme, con la mirada fija, con una compasión que no tenía nada de lástima. Cuando terminé, él permaneció callado unos segundos. «Fuiste demasiado buena»,
dijo al fin. Pero te olvidaste de ti misma. Eso hacemos las madres. Respondí. Nos borramos para que otros existan. Pues ya es hora de que vuelvas a escribir tu nombre, Isabel. Sus palabras me estremecieron. No sabía si era una promesa o un desafío. Quizás ambas cosas. Esa noche me instaló en una poshabitación luminosa con una cama amplia y un balcón que daba al mar. El sonido de las olas era distinto al de mi vieja casa, más suave, menos triste. Sobre la mesita de noche encontré un sobre con una nota escrita a mano. Nadie puede quitarte lo que mereces. Descansa. Mañana empezaremos de nuevo. Guardé la nota en mi bolso como quien guarda una semilla, porque en el fondo de mi corazón algo comenzaba a despertar. No era amor ni esperanza, era dignidad, la misma que mi hijo había intentado arrancarme con sus gritos, la misma que el tiempo no había podido destruir. Apagué la luz, respiré hondo y miré hacia el horizonte oscuro. El futuro, por primera vez en mucho tiempo, me daba curiosidad. Desperté con el sonido del mar colándose por el balcón. El aire olía a sal, a algo que hacía mucho no sentía. Libertad. Por primera vez en años no tenía a nadie que me apurara, ni una lista de tareas esperándome, ni una mirada juzgándome por moverme demasiado lento. Solo silencio. Y el silencio, cuando no duele, puede ser una bendición. Me levanté despacio. Me puse una bata de lino y caminé hasta el balcón. El sol acariciaba la superficie del agua como si el mar estuviera vivo y respirara. Respiré hondo. Era extraño sentir paz después de tanto caos. Una parte de mí no sabía qué hacer con ella. Detrás de mí, la puerta se abrió suavemente. Era Rafael con 2 tazas de café. Pensé que ya estarías despierta, dijo con esa voz grave y serena. El mar no me dejó dormir demasiado. Respondí sonriendo. Me entregó la taza. Entonces ya tenemos algo en común. Ni el mar ni los recuerdos nos dejan descansar. Nos sentamos juntos mirando el horizonte. Por unos minutos no dijimos nada. Solo compartimos el silencio de quienes no necesitan llenar los vacíos con palabras. ¿Sabes, Rafael?, dije al fin. A veces pienso que el pasado no envejece. Solo se queda esperando el momento de volver. ¿Y cuando vuelve?, respondió él con tristeza. A veces nos sorprende con lo poco que hemos cambiado por dentro. Sus palabras no me hicieron pensar en Eduardo, en mi difunto esposo. No lo odiaba, solo lo recordaba como se recuerda una estación del año con resignación. Fue un hombre correcto, trabajador, pero nunca aprendió a escucharme. Vivía más preocupado por lo que dirían los vecinos que por lo que sentía su esposa. Y yo acepté todo, creyendo que la resignación era parte del amor. Aquella mañana, mientras Rafael salía a una reunión, me quedé sola en el salón. Sobre la mesa había un viejo piano. Pasé los dedos por las teclas sin atreverme a tocar. Hacía más de 30 años que no lo hacía. De joven tocaba en la iglesia del pueblo. Era mi refugio. Pero cuando nació Javier y el dinero comenzó a escasear, tuve que vender mi piano y mis sueños junto con él. Cerré los ojos y presioné una tecla. El sonido fue suave, casi tímido, pero despertó algo dentro de mí. Y sin pensarlo, comencé a tocar una melodía que recordaba de memoria, una que solía cantar cuando Javier era niño y tenía miedo de dormir solo. Mis manos temblaban, pero el alma no. Al terminar sentí un nudo en la garganta. El eco de las notas se mezcló con mis lágrimas. Eran lágrimas viejas, contenidas, de esas que uno guarda por orgullo o por costumbre. En ese momento supe que el pasado no se cura ignorándolo.
sino mirándolo de frente sin miedo. Por la tarde, Rafael regresó con una carpeta en la mano. «Te traje algo», dijo colocándola sobre la mesa. Dentro había papeles, planos y documentos. «Estoy vendiendo algunas propiedades», explicó, «y pensé que podrías ayudarme con la administración». Yo pregunté sorprendida. «Hace años que no trabajo en nada». «Justamente por eso», respondió con una sonrisa. «Es hora de que recuerdes lo que vales». No supe qué decir. Durante décadas mi vida giró en torno a otros. Pensar en mí misma se sentía casi egoísta. Pero había algo en la forma en que él me miraba. Algo que me hacía creer que aún tenía fuerza. Esa noche, después de cenar, subí a mi habitación con la carpeta bajo el brazo. Me senté frente al escritorio y comencé a leer. Las palabras propiedad, terreno, valor parecían escritas en otro idioma. Pero poco a poco, mi mente empezó a despertar. Recordé que de joven había sido buena con los números, que llevaba las cuentas del negocio de Eduardo. Recordé que yo también había tenido sueños. Cerré los ojos y sonreí. Era como si una parte dormida de mí empezara a moverse otra vez. Antes de dormir miré por la ventana. La luna estaba alta y el mar tranquilo. Pensé en Javier. ¿Estaría pensando en mí? ¿Se arrepentiría de lo que dijo? Tal vez no. Pero eso ya no me dolía tanto. El dolor había comenzado a transformarse en algo más fuerte. Determinación. Toqué el sobre donde guardaba la nota de Rafael. Nadie puede quitarte lo que mereces. Sonreí. Quizás después de tantos años el destino me estaba dando una segunda oportunidad y esta vez no pensaba desperdiciarla. Apagué la lámpara. Me acosté y antes de cerrar los ojos susurré. Gracias, Rafael. Gracias, vida. Dicen que la libertad cuando llega tarde sabe distinta. No tiene el sabor dulce de la juventud, sino un gusto más hondo, más sabio, casi sereno. Así me sentía cada mañana al despertar en aquella casa junto al mar. Libre, pero también nueva. Los días pasaban con una calma desconocida para mí. Me levantaba temprano, preparaba café para dos y luego caminaba por el jardín tocando las flores con la punta de los dedos, como si quisiera asegurarme de que todo aquello era real. Después me sentaba frente al escritorio con la carpeta de Rafael y me sumergía en papeles, números y decisiones. Al principio dudaba de mí misma. Habían pasado demasiados años obedeciendo órdenes, pidiendo permiso, viviendo a la sombra de los demás. Pero poco a poco empecé a recordar lo que era tomar las riendas. El cerebro, igual que el corazón, solo necesita una chispa para volver a creerse o a arder. Rafael lo notaba. A veces, al verme concentrada, se quedaba en silencio en la puerta, observándome con una mezcla de admiración y ternura. «Te ves distinta», me dijo un día, como si el tiempo te estuviera devolviendo algo que te quitó. «Quizás me está devolviendo a mí misma», respondí. Las tardes eran otra historia. Rafael y yo solíamos caminar por la playa. El sol caía despacio, tiñendo el cielo de un dorado melancólico. Él hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras siempre dejaban huella. «¿Sabes qué admiro de ti, Isabel?», preguntó una de esas tardes. «No lo sé. A veces creo que ya no queda mucho en mí que se pueda admirar». Él sonrió. «Te equivocas. Has resistido cosas que muchos no soportarían. Y aún así sigues siendo buena». Sus palabras me conmovieron más de lo que quise mostrar. Pasé tanto tiempo creyendo que ser buena era sinónimo de ser débil, que escuchar aquello me hizo dudar por un instante.
Y si la bondad no era debilidad, sino fortaleza. Y si el perdón no era rendición, sino una forma de mirar hacia adelante, sin dejar que el odio nos arrastre. Esa noche dormí en paz por primera vez en muchos años. Con el paso de las semanas, Rafael empezó a delegar en mí responsabilidades reales. Le ayudaba a revisar contratos, organizar reuniones y tomar decisiones importantes sobre las propiedades. Los socios, al principio me miraban con desconfianza, pero pronto entendieron que mi intuición era certera. «Tu esposa tenía razón», dijo uno de ellos en una ocasión. «Las mujeres ven cosas que nosotros no vemos». Rafael sonrió. «No era mi esposa. Es algo mucho más importante. La persona que me enseñó a empezar de nuevo. Aquel día me di cuenta de algo. Rafael no solo me estaba ofreciendo trabajo o refugio, me estaba ofreciendo respeto, y después de tanto tiempo viviendo sin él, ese gesto valía más que cualquier herencia. Una mañana, mientras revisaba los estados de cuenta, encontré algo que me llamó la atención. Una propiedad en el registro con un apellido conocido. Álvarez. Mi apellido era mi casa. La casa que Javier quería vender. Había sido hipotecada por una deuda que yo no sabía que existía. El corazón me dio un vuelco. Releí los documentos una y otra vez. Mi hijo había hipotecado mi hogar y falsificado mi firma meses antes de echarme. Cerré los ojos. Ya no sentí rabia, sino una calma helada, lúcida. La justicia a veces llega en forma de oportunidad, y esta acababa de tocarme la puerta. Llevé los papeles a Rafael. Él los revisó con atención, sin decir palabra. «¿Qué piensas hacer?», preguntó finalmente. «Aún no lo sé», respondí. «Pero esta vez no voy a quedarme callada». Él asintió despacio, como quien aprueba una decisión que estaba esperando escuchar. «Entonces, cuenta conmigo. No te voy a detener». Esa noche, frente al espejo, me miré distinta. El rostro seguía lleno de arrugas, sí, pero mis ojos tenían otra luz. Ya no veías a una mujer frágil ni rota, sino a alguien que había aprendido a sobrevivir. Alguien que estaba a punto de reclamar lo que era suyo, no por venganza, sino por justicia. Saqué del cajón un viejo cuaderno y comencé a escribir. Cada línea era una parte de mi historia. Las humillaciones, los sacrificios, las noches de soledad, el día en que me echaron, el instante en que subí a la limusina. Lo escribí todo y cuando terminé añadí una frase al final. «Algún día, el hijo que me echó de casa aprenderá lo que significa quedarse sin hogar». Cerré el cuaderno y apagué la lámpara. El viento entraba por la ventana, trayendo olor a mar y destino. Sabía que pronto llegaría el momento de regresar. No como la madre expulsada, sino como la mujer que vuelve a ocupar su lugar. El día que mi hijo tocó a mi puerta. El cielo estaba cubierto de nubes grises, como si el universo mismo supiera que algo incómodo estaba por suceder. Yo estaba en el salón revisando unos documentos cuando escuché los golpes en la entrada. 3 toques fuertes, impacientes, idénticos a los que daba cuando era niño y volvía del colegio con hambre. Al abrir la puerta, lo vi de pie, con la cabeza baja y la mirada cansada. Llevaba un traje arrugado, las manos temblorosas y un aire de derrota que jamás le había visto. Por un instante, mi corazón se apretó. Quise abrazarlo, pero recordé las palabras que me echaban de su casa, las lágrimas que contuve mientras doblaba mi ropa. Así que respiré hondo y dije con voz serena: «Javier, qué sorpresa». Él levantó la vista
y al verme su expresión cambió de inmediato. Quedó paralizado. Creo que nunca imaginó encontrarme así, erguida, vestida con elegancia, con la seguridad en los ojos que le faltaba a él. «Mamá», murmuró, «no esperaba que no estuviera muerta». Interrumpí con calma. «No te preocupes, hijo. La vida todavía no ha terminado conmigo». Se quedó sin palabras. Era evidente que no había ido a visitarme por amor. Algo lo obligaba. Algo más poderoso que el remordimiento. Y yo, aunque mi corazón de madre lo reconocía todo, decidí escuchar primero. «¿Podemos hablar?», preguntó al fin. «Claro, pero esta vez en mi casa». Lo invité a pasar. Sus ojos se movían por el lugar con una mezcla de sorpresa y envidia. Los muebles finos, el olor a café recién hecho, los cuadros antiguos, el silencio impecable. Aquel espacio no tenía nada que ver con la pequeña casa donde él me había gritado. Nos sentamos frente a frente. Por primera vez en mucho tiempo. El poder estaba de mi lado. No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora sigamos. «Mamá», empezó diciendo, «sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero estoy pasando por un momento difícil». «Ah, sí», pregunté suavemente. «¿Y en qué momento de tu vida no lo estuviste? Hijo, siempre fuiste especialista en convertir tus decisiones en mis culpas». Bajó la cabeza. El silencio entre nosotros era tan pesado que podía escucharse el tic-tac del reloj del comedor. «Perdí el trabajo», continuó Beatriz. «Bueno, se fue y estoy complicado con algunas deudas». «Complicado», dijo. Esa palabra tan elegante escondía la verdad que yo ya había descubierto. La hipoteca, la falsificación, la traición. «¿Y qué esperas de mí, Javier?», pregunté con voz firme. «Yo pensé que tal vez podrías ayudarme, aunque sea por un tiempo». «Ayudarte», repetí saboreando la ironía. «Así como tú me ayudaste cuando me echaste a la calle». No respondió. Sus ojos se humedecieron. Por un segundo creí que su arrepentimiento era real. Pero el corazón, cuando ya ha sido herido, aprende a reconocer la falsedad. «Mamá», dijo al fin con una voz casi suplicante. «Cometí errores, pero sigo siendo tu hijo. Y yo sigo siendo tu madre». Respondí con calma. «La diferencia es que ya aprendí a no permitir que me falten el respeto, aunque el que lo haga lleve mi sangre». Se levantó bruscamente. «Entonces, ¿me vas a negar tu ayuda después de todo lo que hice por ti?» Sonreí. «¿Por mí? ¿Quieres que hagamos una lista?» «Javier, porque si hablamos de sacrificios, la mía empieza desde el día que naciste». Su silencio fue mi victoria. En ese momento, Rafael entró al salón. Vestía un traje gris y llevaba una carpeta en la mano. «Disculpen la interrupción», dijo con voz cortés. «Pero debo revisar con Isabel unos documentos de la sociedad». Javier lo miró con los ojos abiertos. «¿Sociedad?» «Así es», respondió Rafael con serenidad. «Tu madre y yo somos socios en varios proyectos». El rostro de mi hijo se contrajo. No sabía si era asombro, celos o pura rabia. «¿Tus socios?» «Sí, hijo», respondí con una sonrisa tranquila. Resulta que la vida me dio una segunda oportunidad y la aproveché. Javier no podía creerlo. Sus labios se movían, pero no salía ninguna palabra. Y en ese instante comprendí que su orgullo se había roto. Rafael colocó la carpeta sobre la mesa y me miró. «Cuando termines aquí, revisamos los números». «Por supuesto, Rafael. Gracias». Cuando se marchó, Javier me miró con una mezcla de enojo y desconcierto. «¿Qué es todo esto, mamá?»,
¿Por qué no me dijiste nada? Porque no tenías por qué saberlo. Tú me diste la espalda. No necesitaba tu aprobación para levantarme. Él apretó los puños. Esto no se va a quedar así. No, claro que no, respondí. Esta vez, las cosas van a quedar como deben. Me levanté y caminé hacia la puerta. Puedes irte, Javier. No tengo nada que ofrecerte, salvo un consejo. Nunca humilles a quien sabe esperar. Abrió la boca para responder, pero no lo hizo. Salió sin decir una palabra. Cuando la puerta se cerró detrás de él, el silencio volvió a llenarlo todo. Pero esta vez no era un silencio triste. Era el silencio de la justicia que empiezas a tomar forma. Miré por la ventana. A lo lejos, el mar seguía su curso. Implacable, sereno, eterno, y supe que el destino aún tenía cuentas que saldar. Cuando decidí invitarlos a cenar, no lo hice por nostalgia ni por reconciliación. Lo hice por justicia. Después de todo, hay heridas que solo se cierran cuando uno las mire a los ojos. Rafael al principio dudó. ¿Estás segura de querer eso? Isabel, me preguntó con tono preocupado. No tienes que enfrentarlos si no lo deseas. No quiero enfrentarlos, respondí. Quiero que me miren y vean lo que intentaron destruir y lo que no pudieron. Así fue como una semana después, la mesa del comedor principal se preparó como nunca antes. Mantel blanco, velas altas, copas de cristal y una cena preparada con esmero por el chef personal de la casa. Yo llevaba un vestido azul oscuro, discreto pero elegante, y un broche de plata que perteneció a mi madre. Esa noche, más que una sotanfitriona, me sentía como una reina recibiendo a dos vasallos que aún no sabían que su poder había terminado. A las 8 en punto. El timbre sonó. El mayordomo abrió la puerta y anunció con voz neutra. El señor Javier Álvarez y la señora Beatriz. Ambos entraron tomados del brazo. Ella, como siempre, impecable y altiva, con una sonrisa fingida. Él, nervioso, mirando a su alrededor, incómodo ante tanta opulencia. «Mamá», dijo Javier, «gracias por invitarnos». «No me lo agradezcas», respondí suavemente. «Las familias deben verse de vez en cuando, aunque sea para recordar de dónde vienen». Nos sentamos. Rafael estaba a mi lado, tranquilo, con esa mirada impenetrable que usaba cuando algo importante estaba por suceder. El ambiente era tenso, aunque las apariencias lo disimulaban bien. Beatriz fingía interés por todo lo que la rodeaba. Las lámparas, la vajilla, los cuadros. ¡Qué casa tan hermosa!, dijo con tono admirativo. Debe ser un alivio para usted tener ahí alguien que la cuide. Doña Isabel. Su sonrisa era tan afilada como un cuchillo. No necesito que nadie me cuide. Beatriz, contesté. Solo necesitaba que alguien me recordara quién era. Ella rió, pero su risa sonó hueca. Rafael intervino con calma. Isabel no necesita cuidado. De hecho, me ayuda en todo. Somos socios, ¿sabes? El silencio cayó como una piedra en el agua. Beatriz parpadeó sorprendida. Socios. Así es, respondí mirándola directamente a los ojos. Trabajamos juntos en la empresa de bienes raíces. De hecho, varios de los contratos más grandes están a mi nombre. Javier me miró con una mezcla de confusión y orgullo herido. No lo sabía. Tampoco lo necesitabas saber, repliqué. Hay cosas que solo se cuentan cuando uno demuestra merecerlas. La cena avanzó con una cortesía forzada. Yo hablaba poco observando. Rafael, en cambio, guiaba la conversación con elegancia. Les preguntó por su negocio, por su vida, por sus planes. Beatriz respondía con medias verdades. Yo la conocía bien.
Sus palabras eran como perfumes caros, agradables por fuera, tóxicos por dentro. A mitad de la cena, Rafael se levantó y dijo: «Antes del postre, tengo algo que anunciar». Todos lo miramos. Él me tomó la mano con delicadeza y habló con voz firme. «He decidido jubilarme de forma definitiva y quiero dejar todos mis asuntos legales y financieros en las manos de alguien en quien confío plenamente. Isabel Álvarez». El silencio fue absoluto. Podía oír el latido de mi propio corazón. Beatriz se atragantó con el vino. Javier la miró atónito. «¿Qué logró decir él? Vas a dejarle todo a ella». Rafael sonrió. «No le dejo nada. Javier lo ha ganado. Ha demostrado tener una inteligencia y una fortaleza admirables. Y además me miró con ternura. Tengo algo que tú perdiste. Respeto por ella». Beatriz se removió en la silla pálida. Javier se levantó bruscamente. «Esto es una locura». No respondí con voz baja, pero firme. La locura fue pensar que podías humillarme y que el mundo te lo aplaudiría. Él me miró con rabia, pero detrás de esa rabia había miedo. Beatriz intentó intervenir, pero yo le dirigí una mirada que la detuvo. «Tranquila, Beatriz. No hay nada que puedas decir que cambie lo que ya está hecho». Rafael se retiró unos minutos dejándonos a solas. Javier apoyó las manos sobre la mesa. «¿Por qué haces esto, mamá? ¿Para humillarme?» «No, hijo, para enseñarte». «¿A qué? ¿A no despreciar a quien te dio la vida?» Él me observó con el ceño fruncido, como si de pronto me viera por primera vez. Su voz se quebró. «Yo solo quería hacer mi vida». «Y la hiciste», respondí, «a costa de destruir la mía. Pero no te culpo. Te perdono». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por un momento pareció el niño que un día me pedía ayuda con los deberes, pero ya era tarde. El daño estaba hecho y la lección aprendida. Beatriz se levantó ofendida. «No necesitamos esto. Javier, vámonos». «Sí», dije sonriendo. «Váyanse. Pero recuerden algo. Esta casa no es mía ni de Rafael. Es el reflejo de lo que una mujer puede construir cuando deja de esperar que la respeten y empieza a respetarse ella misma». Ellos salieron sin despedirse. Las puertas del salón se cerraron detrás de ellos con un ruido sordo que sonó a cierre de ciclo. Esa noche Rafael volvió al comedor y me encontró sentada frente a las velas apagadas. «¿Te sientes bien?», preguntó. «Sí», respondí por primera vez en mucho tiempo. «Sí». Él me miró con esa sonrisa tranquila que lo caracterizaba. «Isabel, hoy hiciste algo más grande que vengarte. Les mostraste lo que es la dignidad». Asentí. No lo había hecho por dinero ni por poder. Lo había hecho por mí. Por la mujer que un día fue echada con una maleta y que ahora cenaba en su propio reino. Pasaron 3 semanas desde aquella cena. La vida en la mansión transcurría en calma entre las risas ocasionales de Rafael y el sonido lejano del mar. Yo seguía trabajando con él, revisando papeles y atendiendo reuniones. Por fuera todo parecía en paz, pero dentro de mí había una sensación clara, inevitable. Algo se estaba acercando y no me equivoqué. Una tarde, mientras el viento agitaba las cortinas del despacho, escuché la voz del mayordomo. «Señora Isabel, su hijo y la señora Beatriz desean hablar con usted». Respiré profundo. No me sorprendió. Sabía que volverían. Los que lastiman casi siempre regresan, pero no para pedir perdón, sino para recuperar lo que creen que aún pueden poseer. «Diles que pasen», respondí con calma. Javier entró primero.
Tenía ojeras profundas, la barba sin arreglar y la mirada de alguien que ha tocado fondo. Beatriz, en cambio, seguía impecable, aunque su elegancia ya no tenía brillo. Parecía un espejo opaco. «Mamá», comenzó él con voz temblorosa, «necesito hablar contigo. Adelante», dije sin levantarme del sillón. «Yo no sé cómo empezar». «Empieza por la verdad», respondí. Se miraron entre sí. Beatriz fue la primera en romper el silencio. «Sabemos que Rafael te dejó a cargo de todo, pero creemos que no sería justo que se detuvo buscando palabras, que nosotros quedemos fuera de tus planes». Sonreí con serenidad. «Fuera de mis planes. Qué interesante elección de palabras». Javier apretó los labios. «Mamá, yo sé que te lastimé, pero las cosas se salieron de control. Tenía deudas, presiones y cometí errores». «Errores». Así llamábates a falsificar mi firma, hipotecar mi casa y echarme a la calle. A veces la gente destruye tu vida y luego lo disfraza de descuido. «Errores, dices», pregunté. «Ven, quiero mostrarte algo». Me levanté y los conduje hacia la sala. Sobre la mesa había una carpeta negra. La abrí despacio y extendí los documentos. «Reconoces esto, ¿verdad?», le dije, mostrando la copia de la hipoteca con su firma falsificada. El color se le fue del rostro. Beatriz dio un paso atrás. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó nerviosa. «De tus manos», respondí, o mejor dicho, «de las tuyas, Javier». Él comenzó a sudar. «Mamá, yo...». «Tranquilo», lo interrumpí. «No pienso denunciarte. No haré nada que te lleve a prisión. No porque lo merezcas, sino porque sería una pérdida de tiempo. El castigo más grande ya lo tienes. Vivir sabiendo lo que eres». Beatriz intentó mantener la compostura. «Todo esto es un malentendido. Javier no quiso hacerte daño». «Tú tampoco, supongo», le respondí. «Aunque recuerdo perfectamente tus risas cuando me echaban de mi propia casa». Sus ojos se llenaron de furia. «Eras una carga. Y tú una invitada indeseada», repliqué. «Pero mira qué ironía. Beatriz, las cargas se levantan. Las parásitas se caen solas». El silencio fue absoluto. Solo se oía el tic-tac del reloj y el leve zumbido del viento colándose por las ventanas. Javier se cubrió el rostro con las manos. «No puedo más, mamá». Todo se me vino abajo. «Beatriz me quiere dejar. Los acreedores me buscan. Necesito ayuda». «¿Ayuda?», dije mirándolo fijamente. «No, hijo. Lo que necesitas es memoria». «Memoria». «Sí, para recordar que el día que me echaste de casa, dijiste que no querías volver a verme, y aquí estás rogando frente a la misma mujer que despreciaste». Beatriz se levantó bruscamente. «Ya basta, no tienes derecho a humillarnos». «No los humillo, Beatriz», respondí con una calma que la desarmó. «Solo sostengo el espejo para que vean quiénes son». En ese momento, Rafael entró en la sala. Llevaba en la mano otra carpeta, pero su mirada era diferente, fría, distante. «Isabel, ¿todo bien?», preguntó. «Sí, Rafael. Solo terminamos una conversación pendiente». Él asintió y colocó los papeles sobre la mesa. «Perfecto, porque hay algo más que deben saber». Los miró a ambos. «Yo estoy enfermo», dijo con voz firme. «No es grave aún, pero es tiempo de poner mis asuntos en orden y para que no haya confusiones. Toda mi herencia legal y mi patrimonio empresarial pasarán al nombre de Isabel Álvarez». Javier abrió los ojos con desesperación. «¿Qué? No puede ser. Sí puede», respondió Rafael. «Ella se ganó mi confianza, mi respeto y algo más valioso, mi admiración». Beatriz trató de fingir una sonrisa.
Debe de ser un error, señor Rafael. Javier siempre ha querido reparar lo que pasó. Rafael la miró con desdén. El arrepentimiento que nace del interés no vale nada, señora. Javier se desplomó en el sillón sin fuerzas. Por primera vez, lo vi sin máscaras. Solo un hombre perdido, vacío, que ya no sabía a quién culpar. Me acerqué a él. Le puse la mano en el hombro y le dije en voz baja: «Te lo advertí, hijo. Las casas se construyen con amor, no con egoísmo. Tú elegiste el fuego y ahora vives entre cenizas». Sus lágrimas comenzaron a caer. Beatriz se apartó molesta, avergonzada. «Vámonos», dijo con dureza. Javier no se movió. Solo me miró con los ojos rojos y murmuró: «Perdóname, mamá». Lo observé en silencio, y aunque mi corazón se ablandó un instante, sabía que no podía retroceder. «El perdón no se pide, hijo», dije con voz firme. «Se demuestra». Cuando se marcharon, el aire se sintió más liviano. Rafael se acercó y me ofreció su brazo. «¿Estás bien?» «Sí», respondí. Solo me duele comprobar que a veces los espejos más limpios muestran las verdades más sucias. Él asintió. «¿Has cerrado una puerta?» «No», dije mirando por la ventana. «He cerrado un ciclo. Las puertas, esas aún se abrirán, pero solo para los que sepan entrar con respeto». Esa noche dormí profundamente por primera vez, sin culpas ni remordimientos. Sabía que lo peor ya había pasado, pero algo en mi alma me decía que el destino aún no había dicho su última palabra. El amanecer llegó cubierto por un silencio extraño. Ni el canto de los pájaros, ni el rumor del mar. Solo un vacío que pesaba en el aire. Esa mañana supe, antes de que me lo dijeran, que algo había terminado. Entré en el despacho y lo encontré allí, recostado en el sillón, con los ojos cerrados, el rostro en paz y una leve sonrisa. Rafael Herrera había partido mientras dormía, sin dolor, sin avisar, sin despedirse. Por un instante el mundo pareció detenerse. Me acerqué despacio, tomé su mano fría y la apreté contra mi pecho. «Gracias», susurré, «por haberme devuelto a mí misma antes de irte». Las lágrimas vinieron solas, pero no eran de tristeza. Eran de gratitud, porque él no se fue dejándome sola, sino llena de fuerza, de dignidad, de una vida nueva. El abogado llegó al mediodía. Su rostro era serio, su tono preciso. «Señora Isabel», me dijo, «el señor Rafael Herrera dejó un testamento claro. Todo su patrimonio, bienes y acciones pasan legalmente a su nombre. No hay impugnaciones posibles». Asentí en silencio. No sentí alegría, solo una responsabilidad inmensa. El amor, cuando es verdadero, no se mide en herencias, sino en lo que uno deja en el alma del otro. La noticia se extendió rápido y no tardó mucho en llegar quien más temía escucharla. Mi hijo Javier. Llegó esa misma tarde sudando, con la camisa desabrochada y los ojos rojos de rabia. Entró sin tocar la puerta. «Así que ahora todo esto es tuyo», dijo casi gritando. «Toda la fortuna del viejo también». Lo miré en silencio. Ni una palabra. Solo mi calma, esa que siempre lo desesperaba. «Responde, mamá», insistió dando un golpe en la mesa. «Tú no sabes manejar ese dinero. No te pertenece». Entonces me levanté despacio. Me acerqué hasta quedar frente a él y mirándolo directo a los ojos. Le dije con voz baja pero firme: «¿Te das cuenta de lo que acabas de decir? No me pertenece. Así decías también de mi casa, de mi vida, de mi dignidad. Pero mira, hijo, la vida da vueltas y ahora tú estás en el lugar donde me dejaste». Él retrocedió un paso.
Sus labios temblaban. Yo solo quería lo mejor para todos. Murmuró. No, Javier, querías lo mejor para ti. Caminé hasta la ventana. El mar estaba gris, inquieto, como si también recordara. Volví hacia él. ¿Sabes cuándo me gritaste, haz tu maleta y sal de mi casa? No lloré por irme. Lloré por darme cuenta de que te había criado sin enseñarte lo esencial, el valor de una madre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Perdóname, mamá. No puedo perdonarte todavía, respondí suavemente. Pero puedo enseñarte lo que se siente. Lo miré fijo con una calma que lo desarmó. Haz tu maleta, Javier. ¿Qué dices? Haz tu maleta, repetí, y sal de mi casa. Él se quedó helado. ¿Estás echándome? No, solo estoy devolviéndote la lección que me diste. El silencio fue absoluto. Podía oír el crujido de la madera bajo sus pies. Sus manos comenzaron a temblar. No tengo a dónde ir. Yo tampoco tenía, dije acercándome a la puerta. Pero salí igual. Cuando cruzó el umbral, se detuvo y me miró con los ojos empañados. Esto te hace feliz, mamá. No, hijo, respondí. La felicidad no está en verte caer, sino en verme de pie. Cerré la puerta despacio. A través del vidrio lo vi alejarse, arrastrando una pequeña mochila. No volteó. Yo tampoco. Fui al salón y encendí una vela por Rafael. La llama temblaba como si el aire se hubiera llenado de memorias. Lo hice. Susurré. Lo que tú querías, recuperar mi lugar. El mayordomo entró y me entregó un sobre. Esto estaba en el escritorio del señor Rafael Herrera con su nombre. Señora. Lo abrí. Era una carta. Isabel, si estás leyendo esto, ya no estoy. No me guardes duelo. La muerte no me roba nada, solo me cambia de lugar. Cuida lo que construiste, pero sobre todo cuídate de ti misma, del perdón que das demasiado fácil y del amor que no sabes negarte. El dinero pasa, la dignidad permanece. Las lágrimas me nublaron la vista. Esa carta era su último regalo, una advertencia y una bendición. Esa noche el viento azotaba las ventanas. El mar rugía como si quisiera derrumbarlo todo. Me senté frente al fuego con la carta sobre el regazo. Pensé en Javier, en Beatriz, en todo lo que había vivido y entendí que la venganza, cuando llega con elegancia, no destruye, enseña. Rafael me había dejado mucho más que propiedades. Me había dejado mi voz, mi poder, mi centro. Apagué la vela con un suspiro. El fuego se extinguió, pero dentro de mí algo seguía ardiendo. La certeza de que jamás volvería a ser la mujer que alguien podía echar de su propia casa. Habían pasado varios meses desde la muerte de Rafael. El invierno se había sentado sobre la costa y el viento traía un frío que dolía en los huesos, pero purificaba el aire. La casa estaba tranquila, como si también hubiera aprendido a vivir con su ausencia. Mis días transcurrían entre el trabajo, la lectura y los paseos por el jardín. Había encontrado algo que muchos buscan toda la vida. Paz. Hasta esa tarde. El sonido del timbre rompió la calma. El mayordomo apareció en la puerta del salón. «Señora Isabel», dijo con voz contenida. «Hay una mujer que insiste en verla. No quiere irse. ¿Quién es?» «Dice llamarse Beatriz». El nombre me cayó como un trozo de hielo. Por un instante pensé en decir que no estaba, pero luego respiré hondo. Había llegado el momento de cerrar la última herida. «Diles que pasen», dije con voz firme. La puerta se abrió y allí estaba ella. Beatriz. Ya no era la mujer arrogante y altiva que un día me miró con desprecio. Su rostro estaba demacrado, el maquillaje mal aplicado, el cabello descuidado.
Llevaba un abrigo gastado y unos ojos vacíos, sin brillo, sin soberbia. Era apenas una sombra de sí misma. «Doña Isabel», dijo con un hilo de voz. «Perdón por venir así sin avisar». «No te preocupes», respondí con calma. «Pasa». Entró despacio, mirando todo a su alrededor, como si no pudiera creer que la misma mujer, a la que quiso borrar del mapa, ahora viviera en un lugar así. Nos sentamos frente a frente. Yo en mi sillón habitual, ella en el borde del suyo. Nerviosa. Necesito su ayuda. Empezó sin rodeos. «Javier está desaparecido». Mi corazón se encogió. «¿Desaparecido?» «Sí. Se fue hace semanas. Tenía problemas con gente peligrosa. Lo perdió todo. Incluso la casa. Y yo... se quebró. No tengo dónde vivir». El silencio se hizo denso. La observé sin decir nada. Cada palabra suya era como una pieza que encajaba en el rompecabezas de la justicia del destino. Ella, que un día me echó de mi casa riendo, ahora pedía un techo. «¿Y qué esperas de mí, Beatriz?», pregunté con serenidad. «Solo un lugar para quedarme, no por mucho tiempo, hasta que pueda empezar de nuevo». La miré. Sus manos temblaban, los labios partidos, los ojos suplicantes. Por un momento sentí compasión, pero el recuerdo de su voz en aquel día maldito regresó como una bofetada. «¿Recuerdas cuando me dijiste que una casa no era lugar para viejas inútiles?», le pregunté suavemente. «Doña Isabel, yo estaba equivocada, lo sé. Pero las palabras, igual que las piedras, dejan marca». Se quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Por favor», murmuró. «No tengo a nadie más». La miré detenidamente. No con odio, sino con una calma que solo dan los años. La vida, pensé, es una maestra cruel pero justa, y esta mujer ya había aprendido su lección. Me levanté despacio. Caminé hacia la ventana. El mar estaba gris, turbulento, igual que aquella tarde en que Rafael murió. Y mirando hacia el horizonte, hablé sin volverme. «No puedo ofrecerte un hogar, Beatriz, pero sí puedo ofrecerte algo que vale más». «¿Qué cosa?», preguntó apenas audible. «El mismo consejo que me diste un día, aunque con otras palabras. Aprendes a empezar sola». Ella bajó la cabeza derrotada. Se levantó con esfuerzo y caminó hacia la puerta. Antes de salir se detuvo. Rafael Herrera había partido mientras dormía. Sin dolor, sin avisar, sin despedirse. Por un instante el mundo pareció detenerse. Me acerqué despacio. Tomé su mano fría y la apreté contra mi pecho. «Gracias», susurré, «por haberme devuelto a mí misma antes de irte». Las lágrimas vinieron solas, pero no eran de tristeza, eran de gratitud, porque él no se fue dejándome sola, sino llena de fuerza, de dignidad, de una vida nueva. El abogado llegó al mediodía. Su rostro era serio, su tono preciso. «Señora Isabel», me dijo, «el señor Rafael Herrera dejó un testamento claro. Todo su patrimonio, bienes y acciones pasan legalmente a su nombre. No hay impugnaciones posibles». Asentí en silencio. No sentía alegría, solo una responsabilidad inmensa. El amor, cuando es verdadero, no se mide en herencias, sino en lo que uno deja en el alma del otro. La noticia se extendió rápido y no tardó mucho en llegar quien más temía escucharla. Mi hijo Javier llegó esa misma tarde sudando, con la camisa desabrochada y los ojos rojos de rabia. Entró sin tocar la puerta. «Así que ahora todo esto es tuyo», dijo casi gritando. «Toda la fortuna del viejo también». Lo miré en silencio. Ni una palabra. Solo mi calma, esa que siempre lo desesperaba. «Responde»,
Mamá, insistió dando un golpe en la mesa. Tú no sabes manejar ese dinero. No te pertenece. Entonces me levanté despacio. Me acerqué hasta quedar frente a él y mirándolo directo a los ojos. Le dije con voz baja pero firme. ¿Te das cuenta de lo que acabas de decir? No me pertenece. Así decías también de mi casa, de mi vida, de mi dignidad. Pero mira, hijo, la vida da vueltas, y ahora tú estás en el lugar donde me dejaste. Él retrocedió un paso. Sus labios temblaban. Yo solo quería lo mejor para todos. Murmuró. No, Javier, querías lo mejor para ti. Caminé hasta la ventana. El mar estaba gris, inquieto, como si también recordara. Volví hacia él. ¿Sabes cuándo me gritaste, haz tu maleta y sal de mi casa? No lloré por irme. Lloré por darme cuenta de que te había criado sin enseñarte lo esencial, el valor de una madre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Perdóname, mamá. No puedo perdonarte todavía. Respondí suavemente. Pero puedo enseñarte lo que se siente. Lo miré fijo con una calma que lo desarmó. Haz tu maleta, Javier. ¿Qué? ¿Qué dices? Haz tu maleta, repetí, y sal de mi casa. Él se quedó helado. ¿Estás echándome? No, solo estoy devolviéndote la lección que me diste. El silencio fue absoluto. Podía oír el crujido de la madera bajo sus pies. Sus manos comenzaron a temblar. No tengo a dónde ir. Yo tampoco tenía, dije acercándome a la puerta. Pero salí igual. Cuando cruzó el umbral, se detuvo y me miró con los ojos empañados. «¿Esto te hace feliz, mamá?» «No, hijo», respondí. «La felicidad no está en verte caer, sino en verme de pie». Cerré la puerta despacio. A través del vidrio lo vi alejarse, arrastrando una pequeña mochila. No volteó. Yo tampoco. Fui al salón y encendí una vela por Rafael. La llama temblaba como si el aire se hubiera llenado de memorias. Lo hice. Susurré. Lo que tú querías, recuperar mi lugar. El mayordomo entró y me entregó un sobre. Esto estaba en el escritorio del señor Rafael Herrera con su nombre. Señora. Lo abrí. Era una carta. Isabel, si estás leyendo esto, ya no estoy. No me guardes duelo. La muerte no me roba nada. Solo me cambia de lugar. Cuida lo que construiste. Pero sobre todo cuídate de ti misma, del perdón que das demasiado fácil y del amor que no sabes negarte. El dinero pasa. La dignidad permanece. Las lágrimas me nublaron la vista. Esa carta era su último regalo. Una advertencia y una bendición. Esa noche el viento azotaba las ventanas. El mar rugía como si quisiera derrumbarlo todo. Me senté frente al fuego con la carta sobre el regazo. Pensé en Javier, en Beatriz, en todo lo que había vivido y entendí que la venganza, cuando llega con elegancia, no destruye, enseña. Rafael me había dejado mucho más que propiedades. Me había dejado mi voz, mi poder, mi centro. Apagué la vela con un suspiro. El fuego se extinguió. Pero dentro de mí, algo seguía ardiendo. La certeza de que jamás volverías a ser la mujer que alguien podía echar de su propia casa. Habían pasado varios meses desde la muerte de Rafael. El invierno se había sentado sobre la costa y el viento traía un frío que dolía en los huesos, pero purificaba el aire. La casa estaba tranquila, como si también hubiera aprendido a vivir con su ausencia. Mis días transcurrían entre el trabajo, la lectura y los paseos por el jardín. Había encontrado algo que muchos buscan toda la vida. Paz, hasta esa tarde. El sonido del timbre rompió la calma. El mayordomo apareció en la puerta del salón. «Señora Isabel», dijo con voz contenida.
Hay una mujer que insiste en verla. No quiere irse. ¿Quién es? Dice llamarse Beatriz. El nombre me cayó como un trozo de hielo. Por un instante pensé en decir que no estaba, pero luego respiré hondo. Había llegado el momento de cerrar la última herida. «Diles que pasen», dije con voz firme. La puerta se abrió, y allí estaba ella, Beatriz. Ya no era la mujer arrogante y altiva que un día me miró con desprecio. Su rostro estaba demacrado, el maquillaje mal aplicado, el cabello descuidado. Llevaba un abrigo gastado y unos ojos vacíos, sin brillo, sin soberbia. Era apenas una sombra de sí misma. «Doña Isabel», dijo con un hilo de voz. «Perdón por venir así sin avisar». «No te preocupes», respondí con calma. «Pasa». Entró despacio, mirando todo a su alrededor, como si no pudiera creer que la misma mujer a la que quiso borrar del mapa ahora viviera en un lugar así. Nos sentamos frente a frente, yo en mi sillón habitual, ella en el borde del suyo, nerviosa. «Necesito su ayuda», empezó sin rodeos. «Javier está desaparecido». Mi corazón se encogió. Desaparecido. Sí, se fue hace semanas. Tenía problemas con gente peligrosa. Lo perdió todo, incluso la casa. Y yo... se quebró. No tengo dónde vivir. El silencio se hizo denso. La observé sin decir nada. Cada palabra suya era como una pieza que encajaba en el rompecabezas de la justicia del destino. Ella, que un día se me echó de mi casa riendo, ahora pedía un techo. «¿Y qué esperas de mí, Beatriz?», pregunté con serenidad. «Solo un lugar para quedarme, no por mucho tiempo, hasta que pueda empezar de nuevo». La miré. Sus manos temblaban, los labios partidos, los ojos suplicantes. Por un momento sentí compasión, pero el recuerdo de su voz en aquel día maldito regresó como una bofetada. «¿Recuerdas cuando me dijiste que una casa no era lugar para viejas inútiles?», le pregunté suavemente. «Doña Isabel, yo estaba equivocada, lo sé, pero las palabras, igual que las piedras, dejan marca». Se quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Por favor», murmuró. «No tengo a nadie más». La miré detenidamente, no con odio, sino con una calma que solo dan los años. La vida, pensé, es una maestra cruel pero justa, y esta mujer ya había aprendido su lección. Me levanté despacio. Caminé hacia la ventana. El mar estaba gris, turbulento, igual que aquella tarde en que Rafael murió. Y mirando hacia el horizonte, hablé sin volverme. «No puedo ofrecerte un hogar, Beatriz, pero sí puedo ofrecerte algo que vale más». «¿Qué cosa?», preguntó apenas audible. «El mismo consejo que me diste un día, aunque con otras palabras. Aprende a empezar sola». Ella bajó la cabeza derrotada. Se levantó con esfuerzo y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Cierro los ojos. Escucho el mar y sonrío. Porque al final no me echaron de mi casa. Me empujaron hacia mi libertad. Y esa fue mi historia. Si esta historia te movió algo por dentro, apóyanos con un me gusta. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Cuéntame en los comentarios qué parte te impactó más y qué habrías hecho tú en mi lugar. Te leo siempre. Gracias por estar aquí y por acompañarnos en Drama en Casa, historias reales. No te vayas lejos. En el canal ya te esperan nuevos episodios con giros inesperados y finales que invitan a pensar. Nos vemos en el próximo vídeo.